La hambruna en el Cuerno de África no logra movilizar recursos para paliarla a pesar de las imágenes de niños muertos por hambre y de que se amplió el plazo para recibir donaciones. Por los datos que vamos a entregar a continuación, pareciera que el hambre ya no genera la compasión y la solidaridad de antes, o al menos se demuestra que del dicho al hecho hay mucho trecho. Solo 380 millones de dólares de los 1.400 que se necesitan fueron recogidos en la conferencia de donantes para paliar la hambruna en el Cuerno de África. 46 millones de dólares solamente entre los estados africanos. Para hablar de ese tema nos acompaña Peter Fenoy, el director de la organización Visión Mundial en Bolivia. Bienvenido, señor Fenoy. Hola, ¿cómo estás, Claudia? Muchas gracias por este espacio. Gracias. Bueno, lo estamos entrevistando porque usted tiene una amplia experiencia como médico misionero en países de África como Sudán, Uganda, Kenia y Somalia. Mi pregunta es si cree que la imposibilidad de recolectar el dinero que se cree necesario para paliar la hambruna se debe a que nos acostumbramos o empezamos a ver como normal que en el mundo haya hambruna. Así es uno de los factores que lamentablemente nos imposibilitan entender las necesidades de otros hermanos nuestros en otras regiones de la Tierra. Y eso sumado con muchas crisis que están ocurriendo en este momento, como en el Medio Oriente y en el norte de África, hacen que nos distraigamos. Pero esta crisis es especial porque es algo que no se ha visto desde hace más de 50 años. En la conferencia de donantes realizada hace unos días en Addis Abeba, un niño de 11 años donó $4.000, que fue el doble de lo que dio, por ejemplo, Lesoto. Este hecho sirve para preguntar qué podemos hacer cada uno de nosotros y sobre todo el público de América Latina, que es el que nos ve y que se encuentra tan lejos, no solamente geográficamente de África, sino de vivir de una manera tan generalizada una situación de hambruna. Tal como lo expresas, nosotros aquí desde América Latina podemos cumplir un rol que puede ser crucial en este momento en que todos, como ciudadanos de este mundo, tenemos que unir esfuerzos para poder participar en esta campaña global que se está realizando para poder salvar a más de 12 millones de personas que en este momento están en riesgo de no poder comer, no el día de mañana, no el día de pasado mañana, sino por los siguientes meses. La hambruna que está viviendo ahora el Cuerno de África se debe en parte a la peor sequía de los últimos 60 años en la zona. Usted que ha estado allá, ¿por qué es tan difícil hacer frente a las inclemencias de la naturaleza en estos países? ¿Es realmente un fenómeno natural infranqueable o faltan adelantos científicos o verdadera voluntad política para prevenir estas sequías o el efecto de las sequías? Es una combinación de factores. Como tú sabes, en el Cuerno de África las condiciones climáticas son hostiles, terrenos rocosos, desérticos, con temperaturas tropicales. Eso han degradado los terrenos de agricultura, pero no es el único factor. Un factor que ha jugado un rol muy negativo es el hecho de los conflictos recurrentes y que ya se han hecho endémicos en la zona del Cuerno de África. Ya. Eso no ha permitido que pueda haber un mayor desarrollo en esos terrenos y en esos países, y bueno, y las instituciones no se pueden ocupar de sus ciudadanos porque están distraídos en otras temáticas relacionadas con la política y la violencia. Ya. ¿Cuál es el impacto, Peter, de tener a 13 millones de personas afectadas por los efectos de una sequía, un gran número de ellos afectados también por la hambruna? ¿Qué es, por ejemplo, irrecuperable luego de que un país pasa por esa situación? O para preguntárselo en otros términos, ¿cuál es la anécdota que usted guarda de ese tiempo que estuvo prestando su servicio como médico voluntario allá, que le hizo entender lo grave que era la situación, lo irrecuperable y lo urgente que es solucionarla? Correcto. Los factores que pueden llegar a ser irrecuperables y el impacto que puede ser muy dañino, te lo puedo expresar en una pequeña historia. En mi primer día de trabajo en el Cuerno de África, en una clínica donde atendíamos a niños malnutridos, a mí me tocó atender a un niño que murió en mis brazos y que no pudimos rescatar. Un niño que llegó ya en momentos finales y
teníamos que elegir entre atender a ese niño o atender a muchos otros, y el médico, ya de muchos años de experiencia en ese lugar, me dijo: no pierdas tiempo en atender a esta criatura, porque va a morir. Yo, empecinado por no dejar que la muerte arrancara una vida más de este mundo, pasé horas tratando de rescatarlo, pero no fue suficiente, y este niño murió. Eso es una pequeña historia que me tocó vivir a mí, pero que representa todo lo que puede llegar a impactar en la sociedad de estos países. Bueno, y a coger esa mentalidad de tener que decidir a quién salvar y a quién dejar morir. Doctor Peter Fenoy, director de la Organización Visión Mundial en Bolivia, gracias por acompañarnos con sus comentarios y sobre todo con su mensaje para ser solidarios con esta situación de hambruna que está viviendo el Cuerno de África. Muchas gracias, Claudia, y espero que todos podamos unir nuestros esfuerzos y entender lo importante que es colaborar en esta campaña para rescatar y salvar las vidas de los que tanto lo necesitan. Muchas gracias. Gracias.